sesión 123 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones de las señoras y los señores diputados. Y el acta de la sesión número 124 queda a disposición de la señora y los señores diputados. A continuación le entrego la palabra al señor secretario, quien dará lectura de la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, las señoras diputadas, señores diputados. En varios quiero ofrecer la palabra, señora diputada, señor diputado Pérez don Leopoldo. Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer la consulta por su intermedio a la Secretaría, dado que esta situación bien particular fue convocada no solo por el presidente de la Comisión, sino que por el presidente de la Cámara de Diputados, él tendrá sus razones. Quiero consultar si se va a votar hoy día, dado que nos entregaron en este minuto la indicación propuesta por el Ejecutivo para el artículo 4 que habíamos discutido en la última sesión. No sé si va a estar la señora ministra para poder ir discutiendo esta y si es que la van a someter a votación. Esa es mi pregunta, señor presidente. El objetivo de la votación que dice. Gracias. Seguir la discusión en particular. Señor diputado Pérez. Señora Pacheco, ¿le suelto la palabra? Si tiene alguna consulta, alguna duda. Sí, solo el objetivo de la sesión a qué fue convocado, si dice que hoy día vamos a votar o no. No, dice a seguir discutiendo, esa es la firma. Gracias, diputada Pacheco. Diputado Mesa, don Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esta sesión tiene por objeto fundamental la discusión de la indicación que envía el Ejecutivo sobre el artículo 4, ¿no? Más que nada. Entonces, para ello es necesaria la presencia del Ejecutivo. Y no tenemos en este momento la presencia, don Iván, mi respeto, no tenemos la presencia del Ejecutivo de la ministra. Ella había comprometido su presencia. Señores, entonces, si no tenemos al Ejecutivo, no sé qué podemos hacer con la tiene razón, con la indicación. Diputado Mesa, muchas gracias. Tiene toda la razón. Yo quiero decirles que el objeto de la presente sesión tenemos a la ministra aquí. Tiene por propósito de continuar con la discusión en particular del mensaje que moderniza la legislación sobre el transporte público remunerado. Y obviamente que estábamos esperando al Ejecutivo, no tenía sentido seguir discutiendo sin la presencia de los autores de las indicaciones que la palabra directamente a la ministra. El Ejecutivo y estamos. Quiero recordarles que estamos en varios, ¿no? Y en varios había precisamente una consulta al Ejecutivo sobre una materia. Señora ministra, bienvenido, ¿no? Desearle el mejor de los éxitos en este año. Y que continúe en el ministerio. Que comienza una gran ministra, Fernando, su asesor. Lo mismo también para usted, todos los parabienes. Y en varios, antes de entrar en materia del tema que nos convoca, señora ministra, nos consultábamos con los colegas diputados recién, diputado Pérez, que acaba de retirarse por razones de fuerza mayor, no pudo quedarse, pero el tema tiene que ver con Transantiago y la consulta que se nos hacía si los llamados eran en general para todo o a ciertos recorridos, porque hay una polémica instalada, se dice, señora ministra, que aquellas empresas que han hecho bien su pega en esos lugares, tienen sus terminales, tienen sus recorridos, tienen sus trabajadores, tienen su infraestructura, incluso aún más. Dicen algunos que tienen hasta una política de buena vecindad ya instalada, y cuando el gobierno los llama a concurrir, a que todos participen con todos, el temor que existe acá en una conversa previa que teníamos con los colegas es que ¿por qué correr riesgo en esta aventura de llamar a concursar a lugares donde no se conocen, no están estas instalaciones, donde hay que nuevamente experimentar? El Transantiago cuando nació con muchos bluffs
Y de hecho hubieron empresas que en el tiempo demostraron que no tenían nada, ni siquiera el conocimiento. Entonces, la duda que está instalada, ministra, en esta comisión es si se está invitando a hacer en el Transantiago un llamado a todos los recorridos o parte, o cómo se va a ver esto de la experiencia, el que está instalado, el que está bien rankeado, el que tiene, qué sé yo, una buena relación con sus trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, para claridad de la comisión, esto es en varios, señora ministra. Gracias, presidente. Diputada Carvajal, le ofrezco la palabra. La verdad es que mi punto tiene que ver con dirigir consultas al Ministerio de Obras Públicas, en especial a la Dirección de Vialidad y a la Dirección Nacional de Concesiones, dado que de todo es conocido que el distrito que a mí me toca representar, dentro de las lamentaciones que tenemos, es justamente que hay el peaje más caro de Chile, que es la ruta del Itata, en donde ha habido un pronunciamiento respecto a que subirían las tarifas, pero al mismo tiempo, quiero decir, el peaje que está ahí en Nueva Aldea. Lo señalo, esto es la región del Biobío. Lo señalo porque hay una incertidumbre, si bien vi particularmente al Ceremi de Obras Públicas decir que no iba a operar luego el 1 de enero el aumento del peaje, cuestión que no quedó descartado. Entonces yo quisiera formalmente una respuesta desde el Ministerio y la dirección que corresponde respecto a si se haría efectivo o no el alza del peaje, puesto que aumentaría ostensiblemente desde 4.000 a 6.000 en el caso de los vehículos y hasta, no quiero decir cuánto más, en el caso de los camiones. Y respecto al peaje también, el que se acaba de instalar en el peaje de Cabrero a Concepción, en donde efectivamente hay un alza y cuantiosa y sobre todo un costo del peaje que es altísimo, especialmente para los camioneros. Lo digo porque, sin ir más lejos, sabemos que la ruta todavía no está entregada, pero a su vez hay una construcción a la entrada de Concepción, que es justamente la ruta general o la rotonda General Bonilla, en donde se provocan tacos interminables, sin ir más lejos, anoche 3 horas, 4 horas, la ruta que va de Cabrero a Concepción y que se colapsó realmente porque incluso la que venía de Chillán, la gente que venía de Penco, de todos lados, eso fue realmente infernal. Entonces la pregunta tiene que ver cómo se pretende compensar al usuario respecto a esto cuando hay atochamientos de esta magnitud, cuando además hay una ruta que todavía no ha sido entregada y además, obviamente, un alto costo para el desarrollo de las comunas, no solo de Biobío, sino que también de Ñuble y particularmente los camioneros de la Asociación de Camioneros que ya han hecho sus presentaciones respecto a este tema, porque es impensado que esto siga ocurriendo así, sobre todo el alto costo, en consideración que eso afecta enormemente la economía, el desarrollo y sobre todo la dignidad de las personas que tienen que transitar eso diariamente. Quisiera mandar un oficio a nombre de la comisión, dada esta consulta, y ojalá se pudiera responder. Gracias, Eso, diputada presidente. Carvajal. Antes de ofrecer la palabra al diputado don Fernando Mesa, quiero que oficiemos al Ministerio de Obras Públicas, concretamente a la Dirección Nacional de Vialidad, respecto a estos peajes, estos fundamentos que ha entregado la diputada Carvajal. Así será. Diputado Mesa, don Fernando, le ofrezco la palabra en varios. Brevemente en varios, señor presidente. A través de los medios de comunicación me he enterado que en la región de la Araucanía pues, se sigue teniendo dudas en relación con un estudio para asfaltar y crear, asfaltada claro, la doble vía del tramo Freire a Villarrica. Señor presidente, desde hace ya no menos de 10 años hemos estado un grupo de parlamentarios de distintas corrientes, unas veces de oposición, otras veces de gobierno, luchando para que esto sea una realidad. Estamos hablando de una vía, como lo ha dicho alguna vez también la diputada Pacheco en relación con la ruta que ella ha defendido, para que se mejore el tránsito en ese sector. En este caso, en la doble ruta, en la doble vía que estamos pidiendo desde hace 10 años, Freire-Villarrica, se han producido decenas y decenas y decenas de muertes
y este fin de semana no ha sido la excepción. Hay muertos y heridos permanentes porque es una ruta altamente peligrosa, con una alta afluencia, no solo en época estival, todo el año. Y la verdad es que quisiera saber si estas peticiones que hemos hecho a distintos ministros de Obras Públicas, y en el caso del último ministro, Alberto Undurraga, que ha manifestado su interés precisamente en llevar a cabo este megaproyecto, sea a través del peaje o no del peaje, a fin de cuentas la ciudadanía en la Araucanía está pidiendo de que esta trascendental obra se materialice. Yo quisiera saber y pedir a través de un oficio de esta, Freire Villarrica, a través de un oficio de esta honorable comisión, que se le pregunte al Ministerio de Obras Públicas el estado de avance de los estudios para materializar esta obra tan necesaria, que es fundamental para el desarrollo de la industria sin chimenea, como se llama el turismo, que tiene una afluencia tremenda en dirección a Pucón, en dirección a Villarrica, y que no puede ser que se siga lamentando el fallecimiento, la muerte de tanta gente y también de mucha gente que acaba herida e inválida, precisamente porque no tenemos la doble vía en este trayecto tan fundamental. Eso es mi petición, señor presidente, un oficio al Ministerio de Obras Públicas para que nos explique qué sucede con esta obra solicitada durante los últimos 10 años por distintas comisiones de obras públicas como esta y a distintos ministros también. Muy bien, diputado Mesa, así lo haremos. En el nombre de la comisión oficiaremos de acuerdo a los fundamentos que ha entregado el diputado Fernando Mesa al Ministerio de Obras Públicas. Se ofrece la palabra al señor diputado Aspun. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, feliz año a todos los que nos han alcanzado a saludar. Qué bueno que esté la ministra, porque la idea no es que nos pueda responder hoy día, pero sí en el fondo hacer alguna aclaración en relación a la licitación del Transantiago. Yo no tengo ningún problema y lo he dicho y creo firmemente que hay que buscar mecanismos de mejora del sistema. Sin embargo, la pregunta que uno se hace, ¿cuál es la rentabilidad social cuando hay exigencia de que los buses sean orugas o estos buses que a la larga no tienen los asientos necesarios ni la comodidad necesaria y se mantengan en esta licitación versus, por ejemplo, el bus de 2 pisos que se trajo? Se trajo un bus de 2 pisos donde tenía prácticamente la misma capacidad de traslado de personas, con la diferencia que estaban todos sentados y el bus contaba con aire acondicionado. Y los costos eran de similares características. El costo de la compra de un bus articulado versus un bus de 2 pisos, los costos son bastante marginales y sin embargo la calidad del servicio es diferente. Cuando se habla del por qué en el fondo se solicita Euro 6 y no Euro 5, cuando en la práctica Euro 6 o Euro 5 las diferencias son mínimas y ahí obviamente se puede bajar costos importantes que pueden permitir, por ejemplo, que todos los buses puedan traer aire acondicionado. Y cuando hablo de la calidad y de la rentabilidad social es porque muchas veces vemos que vamos a cambiar un vehículo por otro, pero que va a ser de las mismas características que existe actualmente y no hay ninguna mejora para el usuario, ninguna. Sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que cambia es la maquinaria. Y me parece bien, pero si podemos incorporar comodidad, si podemos incorporar la comodidad de la mejor calidad de vida, como por ejemplo el aire acondicionado o mayores asientos para los buses, para el traslado de la gente, me parece que yo creo que es un tema que se tiene que discutir y se tiene que debatir. Y lo digo abiertamente porque aquí hubo consulta a la ciudadanía, pero no se consideraron las consultas a la ciudadanía. Uno de los grandes argumentos que dio la ciudadanía con respecto al Transantiago y que quería la próxima licitación era comodidad. Y aquí no se está garantizando la comodidad de ningún tipo. Sigue siendo exactamente igual. El mismo bus renovado, nuevo, sin mayores asientos, sin aire acondicionado, sin ninguna cualidad. Y la pregunta es, ¿por qué no bajar algunos costos, aumentar otros que permitan en el fondo mejorar la calidad de vida
de las personas que son usuarios del sistema. Y también porque y solicitar, si es factible, nos puedan entregar cuál es el costo operacional completo del sistema, porque esto va a traer un mayor costo. Sin duda, esta licitación va a significar un aumento importante de los costos desde el punto de vista de la licitación, pero además va a traer costos operacionales adicionales una vez que empiece a operar el sistema. Y me gustaría saber cuántos van a ser los costos operacionales, si es que tienen los cálculos reales para saber si efectivamente va a haber un costo marginal o va a ser un costo alto. Porque si va a ser un costo alto, lo que va a significar que va a tener que, nuevamente, el próximo gobierno llegar a esta comisión a solicitar plata. Y vamos a volver a solicitar plata, ¿para qué? Y esto es un tema que no tiene que ver con esta ministra, sino un tema que lo hemos conversado los que hemos estado en la comisión desde Morandé y antes de Morandé. O sea, es un tema permanente, ¿eh? Con todos los ministros, al final nos piden lucas. No sé si se acuerdan, pero ¿cuántas veces los ministros nos han prometido no, si no vamos a necesitar más lucas? Y resulta que al año siguiente, a los 2 años, nos piden lucas, está bien. Si nadie dice que no. Pero sí que existe una planificación que permita saber realmente cuánto van a ser los costos operacionales a futuro. Porque creo que es importante que esta comisión lo pueda saber. Y finalmente, porque cuando quiero referirme e insistir en el tema de la rentabilidad social, que tiene que ver con la comodidad de la gente. Licitar por los próximos 10 años y hacer un cambio de un bus a otro sin tener comodidades, me parece que es un error. Y yo creo que es un error que este gobierno no debiera cometer. Porque los próximos 10 años la gente se va a quedar. Y aquí va a ser muy claro, el próximo gobierno lo más probable es que termine diciendo, ¿sabe qué más? Licitó el gobierno anterior. Y no hay más comodidad para la gente. Pero yo creo que sí hay una oportunidad de que permita que esa modernidad traiga comodidad. Y yo creo que eso es importante, ministra. Yo creo que uno tiene que mirar hacia el futuro pensando en la gente más que el tema político. Le voy a contar que más de alguno de mi sector político dice, no importa, da lo mismo, después le sacamos la cresta. Es que a mí no me da lo mismo. No me da lo mismo que no traiga aire acondicionado por los próximos 10 años, porque a la larga el costo lo paga el usuario, nosotros no lo pagamos. Entonces, decir que le sacamos la cresta al próximo gobierno, si el problema no es el próximo gobierno. Es que ¿por qué le vamos a sacar la cresta al próximo gobierno si el próximo gobierno le puede sacar la cresta al anterior? Sacando un provecho político si el tema es otro. El tema es cómo nosotros realmente garantizamos comodidad, rentabilidad social, cómo nosotros garantizamos que efectivamente la gente sienta que mejora su calidad de vida con esta licitación. Y como le digo, ministra, discutí con 2 o 3 personas que me decían, diputado, que eche para adelante la licitación en las condiciones que está, después le sacamos la cresta. A mí no me interesa sacarle la cresta a usted como ministra o exministra. Yo creo que lo que a nosotros nos interesa es ver cómo nosotros aportamos a que realmente la calidad de vida en los próximos 10 años mejore. Eso es lo que queremos apostar. Olvídese que quienes crean o que piensen eso son aquellos que nunca van a usar el transporte público. Por lo tanto, los que más critican son los que generalmente no lo utilizan y los que van a tratar siempre de sacar un provecho político son las personas que, de una u otra manera, están bastante ajenos a la realidad que viven en el día a día las personas que utilizan el Transantiago. Y finalmente, insistir con el tema de los costos operacionales. Cuando hablamos de los costos operacionales, esto va a tener un costo mayor, el proceso de licitación, y saber en el fondo cuánto va a ser el costo. Y también tener, si hay una proyección de gasto a futuro, de cuánto va a ser el costo operacional completo por los próximos 10 años, para saber si es que este Congreso va a tener que poner lucas o no va a tener que poner lucas, porque van a ser algunos miembros que me imagino que están en esta comisión y van a seguir acá, que van a tener claridad, van a tener que hablar del tema. Y solamente terminar diciéndole que con respecto al tema de la licitación, me parece que cuando se licitan unidades de negocio y queda un oferente por una unidad de negocio, no es competitivo. Y que quede una empresa postulando por unidad de negocio, creo que es un error. Creo que eso tampoco genera competitividad.
y creo que es un tema que le pido que lo revise. Es una decisión que tiene que tomar usted, ministra. Yo se lo dije, en este aspecto soy de las personas que creo que tenemos que apoyar, y yo estoy con todo el ánimo de poder apoyar, pero creo también que es importante que usted sepa cuál es el planteamiento que nosotros tenemos con respecto a estos temas, que es importante en el fondo, que son inquietudes, y que yo creo que hay un desafío, un buen desafío para usted en lo que quedan estos meses. Eso, presidente. Diputada Pacheco. Sí, lo que pasa es que estamos en varios me gustaría que avanzáramos y tomáramos la decisión con respecto a lo que fue citada. Realmente usted no estaba, sí, feliz año también, pues no lo había visto, presidente. Estaba accidentalmente el otro colega, pero si vamos a avanzar en el proyecto hoy día, si se hicieron alguna de las modificaciones, porque acaban de entregarnos la indicación firmada, no sé si le habrán hecho alguna modificación, que la ministra pudiera explicarnos esto más allá de los temas varios que son un sinfín, porque parecía hora de incidente en este minuto en la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pacheco. Bueno, aprovecho entonces de saludarles a todos y a todas, desearles un muy feliz año a todos los parlamentarios y también a nuestros colaboradores, los señores abogados, secretarios, a todos nuestros colaboradores. A la ministra y a su asesor también, mi afecto y las mejores, ¿no es cierto?, deseos, los mejores deseos. Efectivamente, tal como usted señalaba, la presente sesión tiene como propósito continuar la discusión en particular del mensaje que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado, el boletín 10.937-15 con urgencia suma, más conocido por los medios y por nosotros como el de proyecto de plataformas tecnológicas. Ahora bien, creo yo que le podíamos partir ofreciendo la palabra a la ministra justamente. Acojamos la solicitud de la diputada Pacheco en orden a que vayamos al orden de la tabla, porque si no... El informe financiero de la indicación. Diputado señor Letelier. Señor presidente, está bien, el tema que nos convoca lo tenemos claro, pero precisamente para eso existe la cuenta, existe varios y por lo tanto es parte de la técnica legislativa. Y lo que quiero decirle a su señoría es que la ministra ha sido emplazada, ha sido consultada en esta comisión y yo creo que ella tiene el deber y el derecho de contestar las preguntas de los colegas diputados, entre ellos alguna consulta que le hice yo, su señoría. Muchas gracias. Su señoría precisamente era exactamente lo que quería hacer, darle la palabra a la ministra. Si usted no me hubiera pedido la palabra, ya estaría hablando. Señora ministra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar también a todos los diputados y desearles un feliz año 2018 y a todos los que están presentes en esta comisión. Efectivamente, presidente, fui consultada particularmente por el diputado Letelier y por el diputado Boone respecto al proceso de licitación. Diputada, no sé. No hay problema. O sea, yo vuelvo a reiterar que me gustaría que nos abocáramos a lo que fue citada la sesión. Entonces nos gustaría que la ministra, ya que los otros colegas plantearon sus puntos que son muy loables y que yo algunas cosas comparto, otras no, pero que la ministra le pueda responder a través de ciertos oficios. Lo que sí me gustaría es que pudiera la ministra referirse a si ya hizo o no algunas de las sugerencias o cambios que dentro de la indicación que fue discutida la semana anterior, que hoy día sí está firmada por el Ejecutivo. Nada más. Para avanzar, presidente, pero si no vamos a seguir. Por favor, es que yo lo que tengo que aquí es administrar intereses contrapuestos. Usted quiere avanzar más rápido, el diputado señor Letelier exige que la ministra se haga cargo, aunque sea brevemente, de las consultas hechas. Haremos ambas cosas, es posible perfectamente, y yo le agradecería que usted, al final de su intervención, de inmediato, como continuación, abordara lo relacionado con la indicación y en qué medida esta indicación se hizo cargo de los planteamientos que han hecho distintos señores diputados, señoras diputadas, y por qué, aunque no, para que podamos tener claro, ¿no es cierto?, el marco en el que nos vamos a mover. Muchas gracias,
Perfecto, presidente. Muy brevemente entonces, para luego poder avanzar hacia el proyecto de ley que nos convoca el día de hoy. A propósito de las inquietudes planteadas por los diputados, me gustaría pedir también que quedara en actas, obviamente, la respuesta a ellas. La primera gran inquietud, quiero volver a recordarles que nosotros hemos hecho un proceso de licitación pública en el caso del Transantiago en forma inédita, con carácter de publicidad y transparencia. De hecho, en Santiago, o más bien en Chile, no se licitaba de esta magnitud una licitación desde hace más de 14 años. ¿Bien? Entonces ha sido un proceso público, transparente, en el que sí se ha escuchado a la ciudadanía y ese ha sido el norte principal, poder incorporar las mejoras de calidad de servicio requeridas entonces por la ciudadanía. También se nos pregunta por qué licitar en orden a los tiempos, y yo les debo recordar que los contratos suscritos en el gobierno anterior, en el año 2011, fijaron como fecha de término el 2018. Por lo tanto, la pregunta es al revés: ¿qué habría pasado si nosotros no licitáramos? Entonces habrían buscado responsabilidades que ahora no se pueden encontrar, porque es claro que se licitó y se hizo una máxima que yo tengo en la vida y que comparto con el equipo, que es lo que corresponde. Hicimos entonces lo que corresponde a partir de cumplir con una serie de pasos. Y aquí también yo llamo seriamente para que toda la comisión se pueda informar sobre este proceso en detalle. Y me ofrezco nuevamente, como lo he hecho durante todo el periodo, a venir y aclarar las dudas legítimas, opiniones legítimas. Uno siempre tiene que considerarlas. Pero primero, el diputado pregunta a propósito, lo planteó así el diputado Letelier, ¿cuánto se licitaba? Se licita el 50% del sistema. No es el total, son 4 empresas las que salen y esas 4 empresas se transforman en la licitación en 6 empresas. Pregunta, legítimamente de nuevo, si se valora la experiencia, si se valora cuál es la capacitación con los conductores. Todo eso forma parte de la pauta de evaluación de la licitación pública que tenemos en curso. Precisamente 2 de los operadores actuales no se presentaron al proceso de licitación, ¿ya? Y sí lo hicieron empresas nacionales y empresas extranjeras de reconocido prestigio y experiencia en materia de transporte. Por lo tanto, más allá de la que en definitiva resulta adjudicada, nosotros estamos muy tranquilos en el sentido que generamos un proceso serio y transparente. Menciona el diputado que se presentó 1 o 2. Bueno, eso no es resorte de la autoridad. El resorte de la autoridad es plantear un proceso que sea serio, que sea transparente y que las empresas postulen y compitan en sana ley, que es lo que corresponde a cualquier régimen de esta naturaleza. También dentro de esta línea debo señalar que el presidente electo también nos pidió que abordáramos estos temas. Yo tuve una reunión con él hace 2 viernes atrás en la que le explicamos latamente cómo había sido todo el proceso de licitación y también el punto en los que nos encontrábamos. Y la verdad es que compartimos algo que es bastante relevante, que estos proyectos son de largo plazo y son de Estado. A nosotros nos correspondió administrar los contratos del 2011 y cuando pregunta el diputado Boone respecto a los costos, resulta que esos contratos del 2011 tienen que ajustarse cada 2 años. Por lo tanto, esos contratos que hoy día van a quedar vigentes en un 50%, puede que vayan aumentando en su valor, porque precisamente la regla del juego fue esa: ajustar los contratos y al final del día tener prácticamente pagos fijos, garantizados prácticamente a los operadores por las caídas de demanda. Entonces, quiero ser muy precisa para no extenderme. Hay 3 puntos fundamentales en los cuales las bases de licitación generan reglas distintas. Por eso no es más de lo mismo. Primero, en calidad de servicio. La comodidad de los buses es distinta. En detalles tales como que los asientos son muy altos, que las manillas son muy altas, eso se mejora. La incorporación de tecnología que mencionaba el diputado Asmund también está presente. Se incorporan a lo menos 90 buses eléctricos y 90 buses de alto estándar. Uno siempre quisiera el total de la flota, pero eso claramente no es posible porque ustedes saben que tenemos una disponibilidad financiera que viene dada y que es la del subsidio. Pero nosotros hicimos un especial resguardo en ese sentido porque planteamos techos. Planteamos que por cada uno de los conceptos que recibe remuneración el operador tiene un techo. Tiene un techo por pago de pasajero transportado, un techo en pago por kilómetro y un techo por el concepto de flota. Por lo tanto, están resguardados los recursos fiscales y las ofertas obviamente tienen que estar bajo ese precio para poder adjudicarse. Muy importante también, y quiero ser súper transparente en esto y por eso pido que quede constancia en el acta, al igual que ocurrió con los contratos del 2011, que en ese momento no estaban financiados porque se requería la proyección del transitorio, sucede lo mismo con este contrato. El subsidio permanente es una componente del financiamiento, pero también se requiere el transitorio, que hoy día está vigente hasta el 2022. Posterior a eso, obviamente se tendrá que analizar si procede o no procede solicitar la prórroga del transitorio ajustada o no.
Segundo lugar, entonces, ¿vamos a tener mejoras de buses? Sí las vamos a tener. Y esperamos que eso llegue a regiones, también esperamos que llegue a regiones. Hay un proyecto en Rancagua, sin ir más lejos, que busca incorporar tecnología, también sea a través de tranvía, buses eléctricos, solo por dar un ejemplo, porque la idea es que esto opere en otras regiones. Segundo, se mejoran los incentivos. Hoy día las empresas tienen un techo por su mal comportamiento, podríamos decir, por su no cumplimiento de los índices. Ese techo es de un 3%, nosotros lo estamos aumentando un 7.5%. Entonces no va a dar lo mismo incumplir frecuencia y regularidad. Por ponerlo en términos simples, el castigo va a ser más importante, de descuento. Segundo lugar, incorporamos un concepto de incentivo al que solo van a tener acceso aquellas empresas que sí realicen bien su trabajo. Entonces, vamos a pasar de contratos de pago fijo, en que prácticamente da lo mismo si cumplir o no cumplir, a contratos que van a buscar alinear los incentivos para que la remuneración de la empresa sea en función de su comportamiento. Y como tercer pilar, además de la incorporación de mejor tecnología en buses y de calidad, mejora de incentivos que redundan en lo principal que nos dijo las personas, mejorar la frecuencia, la regularidad, y en tercer lugar también hay elementos que dicen relación con la continuidad de los servicios. Hace un año atrás el tema de los terminales no era tema. No había discusión en torno a los terminales eran de las empresas. Pero nosotros nos desafiamos y dijimos, esto puede llegar a constituir una barrera de entrada, entonces gradualmente vamos a disponibilizar que la mitad de los terminales comiencen a ser disponibilizados por el propio Estado. De modo tal de que ese desafío está en la mesa. Nosotros tenemos 12 terrenos que se han establecido como prioritarios y esa va a ser entonces el primer puntapié para que, como opera en otros países, si esto resulta bien, el día de mañana los terminales sean puestos a disposición por parte de la autoridad. Entonces, hoy día estamos en una fase del... la otra pregunta que hacía el diputado Asbun respecto a los buses oruga, los buses de 2 pisos, decir que el bus de 2 pisos era una alternativa, estaba establecido como una posibilidad en las bases de licitación. Evidentemente, corresponde a cada empresa formular su oferta y haber visto si era viable o no poder presentarla. Nosotros podemos mandar el detalle de los costos por cada una de las unidades de negocio y por cada uno de los techos que establecimos. Eso lo podemos comprometer entonces para no entrar ahora en el detalle de ese tema. Entonces, les queremos reiterar nuestro compromiso más serio que hay respecto al trabajo que hemos realizado. Son más de 2 años y medio trabajando en este proceso de licitación. Vuelvo a reiterar, si no lo habríamos hecho, ¿cuál habría sido la respuesta contraria? Digamos, nosotros nos tocó en esta parte hacernos cargo de esto. El próximo gobierno le corresponderá ejecutar los contratos como es debido y como corresponde en este gobierno. Y nuestra disposición, presidente, de nuevo, así es necesario, sesión especial, sesión normal, nosotros absolutamente disponibles para mostrar cuáles son las reglas que se establecieron en las bases de licitación y sí, obviamente, no nos podemos pronunciar hoy día respecto a la evaluación porque eso está siendo objeto de tratamiento por parte de la comisión designada para tal efecto por profesionales que, debo decirlo además, son profesionales que llevan en su mayoría más de 10 años en el Ministerio de Transporte y por lo tanto nos dan fe de que están haciendo un trabajo bien hecho. Esta evaluación es muy matemática, es objetiva. Aquí no hay rango para la discrecionalidad, por lo tanto es cosa de meter los datos y sacar una conclusión. De modo tal de que seguramente vamos a contar con esa evaluación en un mediano plazo y eso nos va a permitir avanzar con eficiencia en este proceso de licitación. Esto es importante además porque tiene que ver con lo que va a pasar en el resto de las regiones. Muchas regiones nos preguntan qué es lo que vamos a hacer. Está la posibilidad abierta para que los próximos gobiernos también se desafíen con procesos de licitación, tomando la experiencia de los que puedan estar, pero también en las zonas en que pueda ser posible incorporando la competencia como un factor relevante. Muchas gracias. Gracias, ministra. Estimados colegas, yo tengo también algunas consultas, producto de, les ruego que respetemos el orden por el que fue citada esta sesión y evaluaremos en conjunto una sesión especial en donde podamos invitar a la señora ministra para mirar en detalle este proceso que a todos, por cierto, nos preocupa. Muchas gracias, ministra. Le agradeceré entonces que pueda pasar a lo que es la orden del día, dedicando, ¿no es cierto?, sus comentarios a la indicación ya entregada y que esta vez cumple con todas las formalidades en términos de estar firmada por las autoridades competentes. Hay que hacer pasar, por favor, a los señores que están interesados en seguir la reunión. Por favor. Sí, está con el informe financiero. No sirve de nada. Empezó bien el año. Sí, allá. ¿Usted lo ve eso, señor? Porfa. Pero es que no implica costo, presidente. Por eso podría no haber habido. No, siempre es mejor que exista. Cuando no hay, se pega porque no hay.
cuando hay, se desmerece. No, esto no es así. Usted me dice, presidente. El artículo 4. Es el famoso. Muy bien. La señora ministra, entonces, le volvemos a ceder la palabra para los efectos de referirse a la indicación. Yo agradecería que alguien se comunicara con la diputada Pacheco, porque ella es la más insistente en este punto. Bien. Presidente, conforme estaba comprometido, nosotros hemos presentado la indicación al artículo 4, que les recuerdo a ustedes fue trabajada con diputados, con los equipos de trabajo. La verdad es que me gustaría valorar ese compromiso que ha existido en buscar el mejor consenso, porque sabemos que es un proyecto que puede muchas veces concitar distintos intereses legítimos todos, pero hay un momento en que hay que tomar la decisión y hay que avanzar también, que ha sido nuestra propuesta. Entonces, en ese sentido, respecto a la última discusión que habíamos tenido de esta indicación, el artículo 4 se incorporó una frase respecto a recalcar que las plataformas tecnológicas que establece el proyecto de ley podrán prestar entonces servicios, les recuerdo, a través de los automóviles o station wagon, y se establece ahí cuáles son las características generales, entendiendo por la movilidad que tiene el transporte, por el carácter dinámico reconocido por la Contraloría y por los demás tribunales de justicia, se requiere que sea un reglamento el que fije esas condiciones técnicas y esa bajada. Reitero, porque no da lo mismo un motor hoy día o un motor mañana, y la idea no es que estemos discutiendo en el Congreso Nacional si el límite va a ser 1.600 o 2.000 cc y el resto de las características que varían día a día en la industria automotriz. En el inciso segundo, les recuerdo, está el tema de establecer una cantidad máxima de estos vehículos. Se reforzó entonces la redacción diciendo que va a existir este tope de cantidad máxima, y este tope de cantidad máxima acordamos entonces que fuera establecido por el panel de expertos. Recordar entonces que el panel de expertos está integrado por tres profesionales en el ámbito de la economía, la ingeniería, principalmente, dos de ellos elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública y uno de ellos elegido a través de las universidades. Son ellos entonces los llamados a determinar los niveles de oferta, demanda, en base a la población. Y además aquí se discutió bastante en la sesión pasada, el diputado Jackson también ahí planteó la posibilidad de que pudiéramos también incorporar la visión regional, lo que tiene del todo sentido, y por esa razón incorporamos entonces que esto se debe resolver previo informe fundado de la Seremi correspondiente. Entonces esto no va a estar ajeno a la realidad regional, sino muy por el contrario, va a tener que venir con ese informe de la Seremi. Luego están los términos administrativos de esta autorización, ya estoy en el inciso tercero, esto ya lo habíamos acordado, reforzar la idea de que esto no se designa a dedo, sino que hay un concurso público de por medio, está dicho así expresamente en la ley, y entonces solo son esos vehículos los que van a poder ser autorizados por el Ministerio para poder operar bajo estas plataformas tecnológicas. Luego, en el inciso cuarto, está establecido entonces que las autorizaciones se van a otorgar a los propietarios. Recordemos que el plazo que establecimos es de 3 años. Además, hay un artículo transitorio que se refiere a su revisión y se agregó en ese inciso cuarto la frase que dice: transcurrido el plazo señalado, sus renovaciones en su caso, se estará a lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, esto es, mismo proceso, cantidad máxima fijada por el panel de expertos por cada una de las regiones. Luego están las características de las plataformas tecnológicas, que ya las habíamos conversado antes, permitir al pasajero conocer el recorrido, contar con el mecanismo para determinar la tarifa, la tecnología de geolocalización, y entre otras de las características que se exigen a estas plataformas tecnológicas. Eso está enumerado desde la letra A a la letra H en dicha disposición. Me imagino que el secretario luego dará lectura, por eso no quiero yo ponerme a leer algo que luego vamos a escuchar en detalle. Recordar que en estos casos también existirá la prohibición expresa de poder tomar pasajeros en la vía pública si estos no han concertado reserva previa. Solo entonces opera previa contratación de los servicios, y que tampoco podrán hacer uso de las vías exclusivas para el transporte público remunerado de pasajeros. Y por último, el último inciso de este artículo cuarto es que la reserva nunca podrá realizarse al abordar el vehículo o una vez iniciado el viaje,
reiterando y fortaleciendo la idea anterior de que deben ser servicios previamente contratados. Y por último tenemos el artículo transitorio que ya también habíamos revisado, que establece entonces que la primera determinación de la cantidad de vehículos la establecerá el panel de expertos en forma gradual. Y asimismo, al cumplir los 12 meses contados de la entrada en vigencia, podrá entonces el panel, más bien deberá revisar y en su caso ajustar el número de vehículos y la gradualidad en la entrega de las autorizaciones. Eso porque esta va a ser la primera experiencia entonces que vamos a tener de determinación de cantidades máximas de vehículos. Eso es, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Ahí está la indicación. Ahora, con todas las formalidades de la ley, tal como acordamos, hoy día no vamos a discutir más, sino que voy a someter a votación de inmediato. Aquellos que no le parece el contenido del proyecto tienen que rechazar y aquellos que nos parece que está dentro de los márgenes, aprobaremos. Eso es lo que acordamos, además en la sesión anterior, compelidos por el hecho que tenemos que avanzar en este proyecto porque no hemos demorado demasiado. Muy bien, señor secretario, ponga en votación la... En votación, entonces, la indicación sustitutiva del artículo 4. El artículo 4 permanente. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Asbun. Fundamentando el voto, creo que en esta indicación sustitutiva no hay modificaciones sustanciales al proyecto. Y creo que obviamente nos están dando las garantías que nosotros solicitamos para evitar la generalidad de un artículo que va a quedar sujeto a voluntad política del gobierno de turno y que obviamente no da garantía de una libre competencia y no da garantías tampoco a los taxis actualmente establecidos. Voto en contra. En contra. Don Javier Hernández. Don Javier Hernández, abstención. Don Giorgio Jackson. Yo quiero argumentar mi voto. Yo, en primer lugar, quiero reconocer la apertura que ha tenido el Ministerio en este aspecto. En otros proyectos no hemos logrado llegar quizá a tantos acuerdos, pero en este proyecto es de público conocimiento que yo fui el único que votó por no aprobar este proyecto. Porque he venido hace mucho tiempo criticando la idea de que a través del concepto de economía colaborativa hayan plataformas que precaricen, por un lado, las condiciones laborales, no solamente de quienes reemplazan o compiten deslealmente, sino también de los mismos llamados conductores, que reconocido por el Tribunal Europeo son más bien trabajadores de una empresa de transporte. Y por otro lado, porque desregulan todo lo que es el aspecto urbano, ¿no? Urbano y de transporte. Por estas razones yo me he opuesto a la idea de que se liberalice el funcionamiento de una plataforma que hoy día es ilegal, que hoy día funciona no bajo las normas legales, pero entendiendo de que hay efectivamente un problema de oferta y considerando que hay un problema de oferta y que hay una realidad también en los usuarios y en los operarios también de intersección de esta oferta y de esta demanda. Creo que lo que se ha encontrado en este artículo como salida a una tensión existente y que se mantenía en el proyecto original, y esto es algo que yo dije en la argumentación cuando se votó en general este proyecto, que yo sentía que el proyecto no abordaba la tensión del conflicto. Yo creo que este artículo sí lo logra. Lo logra no de una forma de maximizar y de dejar contento a todo el mundo, pero creo que es una regulación razonable. Es una regulación razonable porque, por un lado, permite que existan nuevos oferentes bajo una modalidad regulada, no a cargo de las plataformas, sino de usuarios que postulan y que de alguna manera se asignan algo así como un nuevo parque, pero bajo otras condiciones. Y lo importante de que sean otras condiciones es que no se crea un mercado secundario de los permisos. Y eso para mí al menos es sumamente importante que haya quedado establecido. No sigue abundando en lo llenos y colapsados que están las vías exclusivas, al menos acá en la capital. Y por lo tanto, yo creo que logra definir un marco regulatorio mucho más ad hoc, mucho más flexible, pero a la vez mucho más estricto para poder
fiscalizar a aquellos que sigan andando en la irregularidad y en la ilegalidad a posteriori. Es decir, con los elementos distintivos, con lo que se puede hacer esto, yo creo que después no hay excusas para que quienes intenten superar o desbordar los límites que establezca esta regulación tengan que ser sancionados con mucho más dureza y con mucho más facilidad, porque va a existir un distintivo. Por esas razones, y yo realmente reconociendo el trabajo de la ministra, de sus asesores, yo voy a votar a favor porque creo que esto no puede seguir esperando y que de cualquier forma, finalmente, por acción u omisión, de desplazar este conflicto, lo único que va a lograr es que este proyecto no salga, uno, y segundo, que lo tenga que tomar un próximo gobierno que desde mi perspectiva, conociendo los técnicos, conociendo la ideología que está detrás de las plataformas liberalizadoras, lo que me temo es que nunca se va a conseguir una regulación en el contexto político que se viene más estricta que lo que está acá, sino todo lo contrario, una liberalización probablemente del parque automotriz, y yo creo que eso sería nefasto, uno, para los gremios, dos, para la ciudad, y tercero, para los mismos operarios de ese sistema que verían en una sobreoferta disminuir cada vez sus ingresos a medida que va aumentando la cantidad de oferta. Por eso yo voto a favor. A favor. Don Giorgio Jackson, a favor. Don Felipe Letelier. Presidente, teníamos indicaciones y es cierto, este es el proyecto, este artículo 4 del proyecto. Y lo demás son poesías, pero el de verdad, el tema central es este. Y en este artículo, en el inciso primero, nosotros señalamos que además requisito de exigencia a los taxis ejecutivos en el Decreto Supremo 212 del año 92 del Ministerio de Transporte, pero además señalamos en el mismo inciso de este artículo, entre las palabras tecnología y de conformidad, agréguese la siguiente frase: sean de baja o nulas emisiones contaminantes, poseen un distintivo para su debida identificación. Además, señor presidente, varias indicaciones en este artículo del diputado que habla y otros. Agregamos en el inciso segundo de este mismo artículo la siguiente nueva, la letra E: a contar de las pistas del pasajero, los datos del conductor y la identificación del vehículo con su placa, patente, año y modelo. Señor presidente, he sabido desde el principio de este proyecto, desde la famosa comisión técnica en el Senado, o mesa, que fue como el preámbulo para que este proyecto llegara al Parlamento, lo dije, que era un nefasto precedente que sentaba el Parlamento, la autoridad, sobre este caso. Dije posteriormente que triunfó la ilegalidad. Aquí perfectamente bien mañana los vendedores ambulantes pueden exigir ser regulados y seguir trabajando en la calle mientras se les regule. Porque se está sentando aquí una precedente y jurisprudencia, etc. Entonces, cuando hicimos indicaciones, por ejemplo, señor presidente, señalé en la última sesión que en España, ¿cómo se regulaba esto? Primero, por su intermedio, señor presidente, a la ministra, en más de una ocasión le señalé las derrotas que ha tenido Uber en Europa y particularmente en Londres. Una deuda que tiene la señora ministra, entre paréntesis, con esta comisión o con este parlamentario respecto de una serie de consultas que se hicieron. Yo sigo insistiendo de que no son como nos cuentan las cosas en otras partes. Uber y Cabify y otros han perdido muchas batallas en muchas partes. Y en Chile nos dicen que efectivamente les ha ido muy bien. Es cierto, una transnacional tremenda, tiene muchos recursos y hacen lo que han venido haciendo. Entonces, señor presidente, en España concretamente dijimos que por cada 50 taxis podía ingresar uno. Así fue informado este diputado. Fue informado de que en Londres definitivamente ya no era 1 por 50 ni por 100,
definitivamente quedaron anulados. En Europa en la Unión Europea se perdió un juicio en los tribunales, y por lo tanto en Chile estamos haciendo una cosa que es muy particular. Yo, con todas las indicaciones que presenté, poniendo piso, o sea, a lo menos si no le ponemos un piso, en indicación, señor presidente, decía 20%. Y no dejar esto al mercado, porque ya sabemos que el mercado se colude, el mercado tiene muchos vicios, y por lo tanto yo, con todo y ello, que aprobé la idea de legislar, pero no por mí, por algunos de los señores que están acá en la sala, que son gremios, que nos dijeron que aprobáramos esto porque podíamos prontamente regular. No sé, yo no estoy convencido, pero hay que escuchar a la gente interesada en el tema. Y yo quiero decir que con todo y ello, hasta el final, con nuestras indicaciones, voy a aprobar, porque ocurre lo siguiente. ¿Cómo vota, perdón, diputado? Señor presidente, estoy hablando. Es que no le entendemos. El tema es el siguiente. Yo partí con mi reserva de un principio, en la pública y en esta comisión. Y si algunas cosas me han hecho cambiar es porque hemos escuchado a algunos gremios, en distintas líneas. Pero también reconocer el esfuerzo que ha hecho la ministra, porque objetivamente aquí hemos tenido miradas distintas. Y con todo ello es que digo, bueno, si aprobé la idea de legislar a petición de los gremios, aprobamos la indicación que viene del Ejecutivo. Y por lo tanto voto a favor. Don Felipe Letelier, a favor. Don Fernando Mesa. Gracias, secretario, presidente. Brevemente, primero destacar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transporte, los asesores, la ministra, porque esto era necesario regularlo, simplemente, y este artículo 4 que ha recibido esta indicación en el Ejecutivo y también en el cuarto transitorio, si bien es cierto, como se ha dicho acá, no satisface a todo el mundo, pero no es lo mismo legislar que animar un matinal. Entonces, naturalmente, pues, no es lo mismo ponerse a bailar y a cantar frente a las cámaras de la televisión, con todo el respeto que eso nos merece, a hacer leyes que en este caso no dejan contento a todo el mundo, nunca lo va a conseguir un proyecto de ley por más esfuerzo que hagamos. Así que el diputado Jackson, por su intermedio, señor presidente, ha resumido todo lo que yo hubiese querido decir también, y mi voto es, con todas las felicitaciones a la ministra y a su equipo, a favor. A favor. Gracias. Don Fernando Mesa, a favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Gracias, presidente. Yo quiero argumentar mi voto, es breve. Solo decir que, si bien es cierto, se recogieron algunas observaciones que hicimos tiempo atrás en relación a través de los propios asesores que se reunieron para trabajar y darle este cambio, que es como el corazón del proyecto, pero no es todo el proyecto. Por lo tanto, hay un punto que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con el porcentaje, que no fue considerado en la última discusión, que volvimos a insistirlo, pero sí están otros artículos del proyecto y que nosotros vamos allí a insistir. Y el tema también del pago en efectivo. Pero bueno, yo diría que esto no es lo óptimo, pero es lo que se acerca a lo que por lo menos ayuda a que esto se regule. Por lo menos esto es un avance a lo que existe, que es una actividad irregular. Y segundo, decir también, por un lado, de que tengan igualdad de condiciones y que se pueda equilibrar en una competencia mucho más sana, pero además con ciertos derechos adquiridos de los que ya estaban antes, que tienen un proceso como los taxis de muchos años. Y por esa razón creo que es importante que este proyecto salga a la luz. A mí también no me queda claro, ideológicamente somos muy distintos, me gustaría que hubiera mayor diferencia incluso expresada, por lo menos tenemos dentro de la misma nueva mayoría tenemos corazones distintos. Yo no sé si el próximo gobierno, yo creo que no, va a tener una mirada de querer hacer un cambio de
me hubiese gustado con mayor profundidad, ministra, tengo que decirlo también en cuanto a esta regulación, sobre todo en lo que tiene que ver con las plataformas que precarizan el trabajo de las personas, hay un cierto, entre comillas, abuso en relación a ese tema, porque la gente que tiene un auto y que lo coloca a disposición de una plataforma, se ha precarizado su actividad laboral y por otro lado hay un costo bastante alto que se lleva a la plataforma y eso a nivel de nuestro país y a nivel internacional por los que nos han dado estos datos. Además, la BCN nos mandó a nosotros, ¿te acuerdas que yo solicité y nos envió por correo, no a todos los parlamentarios, tengo entendido, en relación a la legislación comparada de cómo están en los otros países la regulación de esta plataforma? Y hay algunos aspectos que a mí me preocupan y que hay que seguirlo viendo en el proyecto que tiene que ver con la fiscalización, que ese es un tema no menor, pues si no esto va a ser letra muerta nuevamente. Y por lo tanto mi voto es a favor de esta indicación, pero con esta salvedad, ministra, que está dentro de los otros artículos que yo pretendo seguir insistiendo, y especialmente en el tema de la fiscalización. Pues no sacamos nada con hacer esta ley si después nos vamos a tener un ministerio con la fortaleza, con una fiscalización adecuada, que además usted sabe muy bien que yo estaba detrás de eso hace mucho tiempo, que es un programa, no es una división dentro del ministerio, no hay una plataforma, o sea, no hay una planta fiscalizadora y eso no solamente pasa en el Ministerio del Transporte, sino que pasa en muchos otros ministerios y la precarización también está en estos funcionarios que tienen que fiscalizar y creo que el Estado también, si queremos hacer una cosa de regular para ciertos sectores en la sociedad, también tiene que mirarse hacia adentro cómo tiene la actividad de fiscalizaciones y de las condiciones laborales que están esos trabajadores que también son familias chilenas. Mi voto a favor. Gracias, presidente. A favor. Don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj. La indicación a favor. Don Mario Venegas. Gracias. También me voy a permitir fundamentar brevemente mi voto. Yo tengo harta experiencia en esta comisión. Pocas veces había visto un proyecto tan impúdicamente tironeado por los intereses diversos. Y digo impúdica porque es cierto, la práctica de hacer lobby, de presionar por los intereses, en algunas cosas es un poquito más, no que yo lo comparte, pero se hace en salones conspicuos, en lugares alejados. Aquí ha sido a público, con presión, y yo me he sentido muy incómodo. Tal vez, si de las cosas que más anhelo es que termine pronto este periodo, porque realmente ha sido incómodo ver esta impudicia. Porque claro, lo que tenemos aquí es una tarea muy compleja, que cuesta decir con honestidad la verdad a quienes llevan un tiempo, como son los taxistas tradicionales, y decirles que en realidad ellos también son responsables de esta situación. Y hay varios que no están dispuestos a decirlo, ¿ya? Por interés de la naturaleza que sea, normalmente es de carácter electoral. Tenemos que empezar a hablar con la verdad, si no nos vamos a recuperar. Es verdad, hay situaciones pensadas, he visto, mira la prensa, hay algunos que actúan, no digo que todos, porque también, ¿no es cierto?, casi al borde de la delincuencia. Pero claro, delincuentes también hay en los políticos, hay delincuentes entre los empresarios, hay delincuentes entre los profesionales, así que no es raro que haya también en este gremio. También los hay entre los que optaron por utilizar las plataformas. Me mandó una madre, ¿no es cierto?, de una niña que intentó ser violada por un señor que ejercía como chofer de uno de estos vehículos, de La Reina, comuna de Santiago. Tengo ahí entre los muchos documentos. Y he recibido documentos de todos los sectores, de todas las naturalezas, etc. También decir, por otro lado, que había, como decía alguien, un nicho, una oferta, una demanda insatisfecha. La pregunta entonces era, ¿y por qué no plantearse que este congelamiento del parque, que es una cuestión que tenemos tanto tiempo, dejarlo, analizarlo, revisarlo, cambiar esa decisión? Pero al mismo tiempo hacerle exigencias mayores a los taxistas tradicionales, entre otras terminar con ese mercado paralelo que es incestuoso, raro, ¿ya?, que lo mencionaba, que es una de las virtudes de este proyecto, que no genera eso. Porque hoy día lo que ocurre es que tenemos a cientos de miles de chilenos y chilenas que están usando este nuevo medio de transporte. Ilegal, ¿cierto?
ilegal, porque no tiene norma, porque nos pilló, como les pilló a distintos países del mundo. Él mencionaba al colega Letelier que recién hay un fallo, ¿no es cierto?, del Tribunal Europeo, hay fallos que se están viendo, precisamente porque esos países también fueron, ¿no es cierto?, impactados, sorprendidos por estos desarrollos tecnológicos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley? Reaccionar a eso, con tardanza, lo reconozco, con tardanza, pero al menos hacernos cargo. Y yo creo que es mejor hacerse cargo. Decía yo una frase que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? No es posible conciliar todos estos intereses sin lesionar a alguien. De hecho, alguien decía que la democracia es el arbitrio de conflictos al interior de la comunidad y que el arte consiste en lograr soluciones para que estas tensiones se resuelvan de la manera más inteligente posible. Yo creo que es lo que hace esto. No es ni bueno para los Uber, para la gente que utiliza estas plataformas, me lo dicen, es pésimo su proyecto, nos limita, nos hace exigencias, ¿no es cierto?, impropias, etcétera. Incluso dicen que hasta podría ser ilegal. Por otro lado, yo comparto el criterio que precariza el trabajo, que es raro en cuanto a la relación laboral, cierto, que hay temas no resueltos con el tema de los impuestos, cómo se tributa, o por lo menos no lo tenemos exactamente claro, no es transparente, prístino. También hay problemas del mundo desde los taxistas tradicionales. Pero créame, aquí hay un esfuerzo enorme para tratar de llegar. Y yo le quiero agradecer, ministra, la disposición a los asesores, a nuestros asesores que fueron a trabajar, ¿no es cierto?, para llegar a este punto. Entonces, con imperfecciones y todo, yo creo que este es un paso adelante respecto a lo que tenemos y, por tanto, voy a aprobar con la indicación. Don Mario Sí, señor. 6 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado la indicación al artículo 4. Para incorporar el artículo 4. ¿Va a poner en votación de inmediato la incorporación del artículo 4 transitorio? Sí, señor, porque es parte constitutiva de la indicación sustitutiva, por favor. Votación entonces el artículo 4 transitorio que se propone incorporar. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Bun. En contra. Don Javier Hernández. Abstención. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio Jackson. ¿Le parece, presidente? Sí. A favor. Don Felipe Letelier. A favor. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Mario Venegas. A favor. 6 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado la incorporación del artículo 4 transitorio. Entonces, está aprobado. La ministra me ha solicitado uso de la palabra. No, solo brevemente, presidente, a propósito de la inquietud del diputado Letelier, recordar que nosotros le propusimos en una comisión anterior que la información de los fallos, la información de la legislación comparada fuera recopilada a través de la biblioteca, como una forma de ser más objetivos e imparciales frente a la entrega de esa información y que no apareciera como siendo suministrada por nosotros, solo para que no quede como tema pendiente, digamos. Y obviamente el compromiso está de buscar seguir mejorando seguir incorporando mejoras. Agradecer el apoyo transversal, tuvimos 6 votos a favor, solo 1 en contra, digamos, las demás abstenciones. Así que yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre construir un mejor transporte que siempre estar pensando en cómo destruirlo. Entonces sabemos que no todos a lo mejor quedamos contentos, pero todos estamos construyendo y aportando y siendo parte de la solución. Así que gracias por la votación. Gracias, ministra. El señor diputado, señor Letelier. Sí, ministro, presidente, disculpe, pero efectivamente tiene razón la ministra. Se acordó en esos términos de que la biblioteca no iba a entregar y por lo tanto voy a concurrir a la biblioteca para sacar esa información. Y lo segundo, señor presidente, es que yo prefiero que todo este lobby
toda esta presión que usted ha señalado sea así, libre, de presencia de cara a la comisión, porque yo le tengo mucho temor a ese lobby oscuro, a ese lobby entre gallo y medianoche. Yo prefiero este lobby, prefiero que los gremios estén acá, con el de cara al sol, y no el otro lobby que conocemos que le ha hecho tanto daño, sobre todo a la política y a la empresa, señor presidente. Por lo tanto, yo quiero valorar que tanto parlamentario como ejecutivo y los gremios estemos todos en este debate. Gracias. Diputada Pacheco. Sí, presidente, dos cosas. La primera, decir que el estudio de la biblioteca que solicité la semana anterior a la última sesión llegó a mi correo. No fue solicitado, pero no sé qué pasó, que solo me llegó a mí. Como yo lo solicité, a lo mejor fue tomado como una solicitud más particular y que fue dado dentro de la comisión, así que se los voy a reenviar a la comisión. Lo estamos aquí, mi asesora, buscando para poder hacerlo. Y lo segundo, yo llevo 12 años acá en el Congreso y yo creo que uno tiene que tener tremendamente cuidado con las palabras que uno dice. Yo, por lo menos, en este proyecto y en todos los proyectos de las comisiones que he estado, nunca he tenido presiones y tampoco he sentido que haya existido algo impúdico, como usted lo ha afirmado, porque eso coloca ante tela de juicio a todos los miembros de esta comisión y eso creo que no corresponde. En esta comisión y en todas las otras comisiones, llevo 8 años en esta comisión y en las otras comisiones que he participado, yo termino, el 10 de marzo me voy junto con la presidenta, pues no fui a la reelección. Nunca hemos dejado de recibir a ninguna organización para escucharlo, porque de eso se trata. Aquí el Parlamento para hablar, para conversar, para poder escuchar las distintas miradas que nosotros tenemos, pero también los involucrados de los distintos sectores de cuando se es atingente un proyecto de ley. Yo solo pedir y sugiero que tengamos un poco más de cuidado, presidente, con las palabras que nosotros hacemos, porque es súper bonito decir eso, es súper bueno para la galería. Yo no fui a la reelección, no quise ir, a pesar de que podría haber estado de vuelta acá y así lo saben todos por mi alta votación última, pero en realidad creo que esa forma de que nosotros mismos contribuimos a estar haciendo la política nos va a ayudar y nosotros tenemos que mirar el país. Y en ese sentido yo les pediría más cuidado de lo que se dice, porque repetir un eslogan y dañarnos nosotros mismos creo que no es lo más correcto. Y esta comisión, así como las otras que yo he participado, y como muchos me coincido en otras comisiones, hasta la ministra, que también tiene que conversar con todos los gremios, no creo que haya tenido alguna actitud impúdica, ni menos esta comisión. Eso solamente quiero hacer esa sugerencia, por favor. Gracias, presidente. Gracias. Yo me voy dado que fui... Mire, diputada, y se los digo a todos, la primera condición en esta democracia es que cada uno tiene derecho a pensar como lo estime y a expresar de la manera que estime pertinentes sus ideas. Y tiene que respetarlas. Yo hay muchas veces que muchos de ustedes exponen cosas que no me interpretan para nada, pero hago un esfuerzo y me quedo callado y la respeto. Lo que yo he hecho es, en el contexto de explicar las dificultades, dije algo que es evidente, que es público. ¿Ya? Lo que buscaba era contextualizar lo difícil que ha sido este proceso. No ha sido nada fácil legislar. ¿Ya? Ahora, eso no significa nada. Yo tengo la experiencia y sé cómo funciona esto, y de hecho es preferible que sea así a la pública, que sea como dije, y lo dije incluso, ¿no es cierto?, en alguna reunión secreta de la que nos enteramos después por trascendidos de prensa. No, esto no es mi intención. Lo que quería es contextualizar que lo que hay aquí son conflictos de intereses muy potentes y muy poderosos, y legítimos además. Porque si yo fuera taxista tradicional, seguramente estaría apoyando a mis dirigentes, pues. ¿Ya? Y por el contrario, si fuera un ciudadano común y corriente que necesita, ¿no es cierto?, incorporar más ingresos a su casa y hoy día está haciendo eso, yo estaría defendiendo, ¿no es cierto?, la existencia de si es que depende de dónde uno está ubicado.
¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Y esa es la tarea incomprendida la mayor parte de las veces de los que somos parlamentarios, que tenemos que tratar de conciliar y ponernos por encima. Eso me preocupa. Cuando tengamos la capacidad de decir con certeza que mi obligación es, a mi entender, ponerme por encima de esos intereses contrapuestos. Ni el uno ni lo otro, sino que el interés superior del país, de lo que es mejor para el país. Eso es, creo, la tarea. No tenía otro propósito que eso. Estimado secretario, sigamos con la votación. Votación entonces. Vamos a la página 3 del comparado. Se encuentran aprobados el artículo primero del proyecto en su redacción original, el artículo segundo también aprobado, pero no en su redacción original, con una indicación sustitutiva también que hubo, parcial. Y lo que nos corresponde ahora es ocuparnos de la indicación de las diputadas Álvarez y Pacheco para agregar un nuevo artículo 3, pasando el actual tercero a ser cuarto y así sucesivamente, que se encontraba pendiente, página 3 del comparado. Del comparado, sí, página 3. ¿Vale? Me permite, secretario. Colegas, siempre he aprendido que el método es fundamental para hacer las cosas. Si lo hacemos bien, con un buen método, se facilita. Propongo recordar que lo que hicimos y lo que hemos hecho en otras ocasiones es que haya posibilidad de que los autores fundamenten, ¿no es cierto?, y defiendan su indicación. Exactamente. Que haya un segundo diputado que pueda hablar a favor de la indicación. Luego, pedirle al Ejecutivo, ministra, asesor, pedirle al Ejecutivo que reaccione. ¿Sabe por qué es importante esto? No para ponerle censura hacia aquí, sino que para que haya concordancia, porque algunas de estas indicaciones de hoy, a la luz de la nueva indicación del artículo 4 que hemos aprobado, puede ser contradictoria, puede ser incoherente. Entonces, bueno, tenerlo claro, yo le pido a la Secretaría que también nos haga ver esas situaciones cuando lo estime pertinente, porque nos ayuda a que la coherencia interna del proyecto sea la adecuada. ¿Les parece como procedimiento? Y si alguien quiere hablar en contra, por ejemplo, también unas 2 intervenciones por indicación. 2 para defender, 2 para eventualmente, más la intervención del Ejecutivo. ¿Les parece? Muy bien. El artículo tercero, entonces, que se propone incorporar es el siguiente. Las plataformas tecnológicas deberán constituirse como sociedades en conformidad a la legislación vigente, reuniendo los siguientes requisitos. A. Giro único como operadora de plataformas tecnológicas intermediarias entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado a pasajeros, a que se refiere el artículo 1 de la presente ley. B. Deberá constituirse con un capital mínimo de 10.000 unidades tributarias mensuales y mantenerlo durante toda la vigencia de la sociedad. C. Mantener de forma permanente el equivalente a 10.000 unidades tributarias mensuales consignadas en una institución bancaria en Chile o garantizadas, con el objeto de responder por el pago de multas o indemnizaciones por el incumplimiento de obligaciones que impone la presente ley. De efectuarse un pago de los que señala esta ley con cargo a dichos fondos, estos deberán ser restablecidos en un plazo no superior a 30 días contados desde que dicho pago se verifique. Ese es el artículo tercero, presidente. De las autoras de la indicación, la diputada Álvarez y Pacheco, le ofrezco la palabra. Bueno, está la diputada Álvarez, así que esto como fue hecho hace tanto tiempo, presidente, que no estoy tratando de acordarme muy bien, pero en el artículo que tiene el Ejecutivo, habla simplemente de representante, y nosotros lo colocamos como representante legal, porque creo que focaliza mejor y saca esta expresión más ambigua, ¿ya?, que tiene el Ejecutivo. Eso por un lado. Y está dentro también de lo que es el ordenamiento jurídico que tenemos en cuanto a empresas en las distintas normativas. Además que aquí se reconoce que las plataformas tecnológicas son empresas, no son simplemente plataformas, entonces también hay que acotarlas a eso. Ahora, el hecho que se constituyan aquí en Chile, yo creo que incluso a nosotros nos faltó de colocar que debe tener un domicilio conocido aquí en este país. No solo en la letra C que colocamos mantener en forma permanente la cantidad de unidades tributarias, pero además que tenga una institución bancaria, un monto que permita amortizar en el caso de alguna actividad o
alguna incumplimiento legal con, en este caso, con sus trabajadores. Esa es la razón que tiene y ese es el sentido. Incluso yo le agregaría a esta indicación que estas plataformas o estas empresas deben tener un domicilio conocido en el país. Eso, presidente. Porque además, disculpen, que tiene un especial hincapié en el cumplimiento de sus obligaciones también tributarias, que va también conforme a las reglas legales que nosotros tenemos en el país. ¿Alguien más para hablar a favor de esta? Yo le agradecería entonces al Ejecutivo que pudiera reaccionar respecto a esto. Yo solo quiero hacerle una consulta de inmediato, a propósito. Y esto es, como propone cambiar el orden y la idea general a mí me parece razonable, pero creo que está mal planteado que reemplace el número 3, debiera ser una prolongación porque son atributos. No, incorporar un 3 nuevo. Incorporar un 3 nuevo, pero dice que el 3 pase a ser cuarto. Lo que pasa es que hay que ir en técnica de lo general a lo particular. Y lo general es la creación del registro. Claro, tiene razón. Y estos elementos son atributos que le estamos exigiendo, y eso es particular. Entonces, por un tema de forma, creo que debiera... El artículo 3 lo que hace, el original del proyecto, es crear el registro. Eso es lo general. Sí. Luego vienen las particularidades, entonces debiera quedar 3 para agregar a forma de inciso o un cuarto nuevo y el cuarto pasa a ser 5 porque si no quedaría incoherente a mi juicio. Lo planteo. Presidente. En la observación le estamos preguntando a la ministra. Presidente, mire, eso creo que se puede ordenar. A mí lo que me interesa es el tema del contenido que tiene esta sugerencia y eso quiero que se pronuncie la presidenta. Ministra, por favor. Gracias, presidente. A propósito entonces de la indicación de la diputada Álvarez y Clemira Pacheco, que está presente y que bien explicó el texto, nosotros estamos de acuerdo con el contenido de fondo. Lo que se hace acá es recoger la idea de que estas plataformas tengan un domicilio conocido, que sean fácilmente identificables y, por lo tanto, que se constituyan en conformidad a la legislación vigente, nos parece que aporta, ¿ya? Respecto a los literales, en el literal A no tenemos tampoco ninguna observación y en el literal B y C planteamos una inquietud nada más respecto al tema de los montos, porque no es menor las 10.000 unidades tributarias mensuales. Entendemos que esto está en directa relación con las sanciones a las cuales se pueden exponer las plataformas, o sea, hay una razón de ser, pero hay que tener la precaución de señalar que esto aplicaría a todas las plataformas tecnológicas, es decir, a las que operan con taxis inscritos y aquellas que operan con automóviles, vehículos particulares. Entonces, ahí la pregunta es respecto a la capacidad, en definitiva, financiera adicional que se le pone a plataformas que hoy día ya están operando con taxis inscritos. Puede ser una conducta, una barrera de entrada. Entonces, lo planteamos como inquietud el monto, más que la existencia de que se prevea, digamos. Eso por nuestra parte, presidente. Gracias. Ya tienen, ¿no es cierto?, la opinión del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en general. ¿Qué piensan de lo planteado respecto a la forma, ministra? Estamos de acuerdo con usted, presidente, de que en todo proyecto de ley hay que partir de lo general y parecería lógico que luego de crear el registro uno pudiera decir cuáles son las características en concreto que se le exigen a las plataformas. Así que estamos plenamente coincidentes con su posición. Lo podemos arreglar entonces después para hacer a la Secretaría, ¿no es cierto? Bien. Aprobado. ¿Alguien quiere hablar en contra de la indicación que está en comento? Ya habló sí, pero quedamos en 2 intervenciones. El acuerdo. Ya. Diputado, señor Jackson. Más que en contra, yo también presenté una indicación que va más o menos en la misma línea, pero tengo una pura observación que me gustaría, yo ya lo tematicé la vez pasada como una tensión que creo que tenemos que al menos hacerla explícita para resolver sobre ella, que tiene que ver principalmente con la letra B, o sea, con la exigencia del capital mínimo.
a medida que aumentamos la exigencia del capital mínimo, es cierto que damos más garantías de que esa empresa pueda ser solvente para pagar las multas y todas las cuestiones que tenga que hacer, es cierto. Pero a la vez, mientras más alta hacemos esa barrera de entrada, más dejamos a merced de las grandes compañías la posibilidad de poder entrar en esta posibilidad de generar una plataforma. En mi opinión, una plataforma como esta debiese ser más bien de la índole cooperativa, no tiene por qué ser una gran empresa, puede ser una cooperativa que los mismos operarios generen, de tal manera de que la empresa no margine un 25 o un 30% por no hacer nada, sino que un algoritmo. Entonces, para facilitar el que los propios operarios tengan una especie de cooperativa, a mí, o sea, y esto no lo estoy pensando porque lo he hablado con alguien, estoy pensando porque en términos de software es puro arbitraje, es puro costo, o sea, no tiene ningún costo marginal operar una plataforma como esta o muy bajo y tiene una ganancia muy alta por lo que genera como bien. Por lo tanto, para favorecer a que los propios taxistas, los propios operarios del sistema creen una plataforma que en términos de algoritmo no es muy compleja, es algo relativamente simple. Me parece excesivo tener, si no me equivoco, 10.000 unidades de fomento, deben ser algo así como 400 millones de pesos. 480 aproximadamente. Ya, más de 400 millones de pesos. Es una barrera, desde mi punto de vista, excesivamente grande que lo que va a generar, quizás inconscientemente o involuntariamente, es que cuando los trabajadores se organicen y digan, ¿saben qué? Tengamos una plataforma que no nos cobre el 25% que nos están cobrando estos otros, van a decir, chuta, pero tenemos que hacer una cucha de 480 millones de pesos y no la van a poder hacer. Entonces van a estar obligados o forzados a tener que estar dependientes de una plataforma que al final, claro, entonces es muy alto. Entonces, solo lo pongo como un punto, porque yo al menos ahora lo votaría más bien separado y lo votaría en contra, porque creo que tiene que ser algo que permita solvencia, pero no que le impida a los trabajadores organizarse y tener, por ejemplo, una cooperativa. Entonces ahí creo que ese punto es el único de detención del tema. Disculpa, que como no puedo hablar porque aquí estoy invitada, que son 2 veces más, entonces no te puedo responder. Muy bien. Gracias, diputado Jackson. Vamos, 46.972 es el valor de la UTM hoy. O sea, son 470 millones. Eso, de esa es la magnitud. Perdón, disculpe. Bien. Pero, a ver, disculpe, yo también ahora voy a intervenir para hacerme algunas preguntas cuestionadoras de la... En general lo expresé, al principio me parecen apropiadas aquí estos temas. Mi asesor, por honestidad intelectual, me dice que debiéramos aprovechar algo que discutimos y que va en la línea, lo dicho por la señora Pacheco, en el orden a que, digamos que tienen que tener domicilios en Chile, que es un elemento, que, de acuerdo a un amigo abogado tributarista, nos es esencial para el tema tributario. ¿Ya? Ya. Ya, ese es un primer tema, está firmada por la diputada Pacheco. Segundo, ¿Quiere alterar la indicación de la que di lectura? Sí, eso es lo que quiere. Adelante. Perdón, es que... Diputada Pacheco. Solo para explicar, desde ese artículo 3, las plataformas tecnológicas deberán constituirse como sociedades en conformidad a la legislación vigente. Si el secretario me escucha, yo creo que ahí podemos entendernos bien. Mire, legislación vigente, hay paro, reunión, y ahí se coloca con domicilio en Chile. Don Roberto ya lo tiene clarísimo, así que ahí está. Lo que dice legislación vigente y ahí se incorpora con domicilio en Chile. Ahí está la indicación, para que usted lo pueda ver. Ahora, si alguien quiere hacer una indicación, disculpe, presidente, que me ha tomado atribución, en cuanto a rebajar el monto que se coloca ahí, también se puede hacer. Bueno, hecha la interrupción por la diputada Pacheco,
lo que yo considero... A ver, para explicarme un poco me estoy dirigiendo al Ejecutivo. El registro de plataforma, para que nos entendamos, es el registro en donde van a aparecer las empresas que se dediquen a entregar este apoyo tecnológico. No van a ser las personas que manejan vehículos, ¿cierto? De manera que es un registro, en principio, teóricamente, pequeño. Hoy día creo que operan en el mercado algo de 2 grandes empresas, ¿no es cierto?, más algún desarrollo que hay en los taxis tradicionales. O sea, de eso estamos hablando, ¿cierto? Segundo, por tanto, yo entiendo que lo que nos anima a todos es que muy especialmente los taxistas tradicionales, en vez de sentirse amenazados por esta, vean en ello una oportunidad de mejoría sustantiva del servicio que prestan. Eso incluso pasa por, como ha quedado demostrado, por este nuevo, ¿no es cierto?, oferta, por incorporar las plataformas. De manera que en el futuro podría perfectamente ser factible, que como decía, ahí sí que yo no tengo, voy a hacer fe de lo que dice el diputado ingeniero señor Jackson, que es un algoritmo relativamente simple, ¿ya? Bueno, si es simple, entonces significa que el futuro es que muchas asociaciones de taxistas, grandes, medianas o aún pequeñas, podrían, ¿no es cierto? Claro. Y si le estamos pidiendo 470 millones de pesos, es una barrera de entrada significativa. Entonces, es el momento de que cambiemos eso. ¿Para qué vamos a dejar en la ley algo que está mal? Cambiémosla, aprovechemos la buena voluntad del Ejecutivo, la posibilidad que tenemos de producir, así como hemos aceptado, ¿no es cierto?, la reciente incorporación del tema del domicilio de parte de la diputada Pacheco. Concordemos. ¿Es razonable, ministra, hablar de la mitad, por ejemplo, en vez de 10.000, 5.000? Es una cifra. ¿Necesitamos discutirlo mucho más? Porque yo tampoco quiero que sea algo que sea insignificante, porque si es insignificante, mejor no lo pongamos. Claro, como son muchas de las multas que hay en nuestra legislación, que los empresarios especialmente prefieren pagar la multa y no tienen ningún desincentivo, que es lo que hay detrás, ¿no? ¿Podemos resolverlo rápido o dejamos pendiente? Diputado señor Javier Hernández. Aprobemos el resto de la indicación y dejemos el número para la próxima sesión, para darle una vuelta, digamos. Perfecto. ¿Ah? Porque yo creo que es súper delicado haber planteado esa cantidad y bajarla abruptamente a una cantidad que ninguno de nosotros en este momento tiene capacidad de explicar. ¿Les parece la sugerencia del diputado señor Hernández? Muy bien. Bien, en votación entonces, pendiente, tarea para el Ministerio, que nos sugiera cuál es la cifra que pudiera ser. Siempre esto es arbitrario, pero por lo menos lo que es claro es que todos compartimos que 10.000 parece excesivo porque se constituiría en una barrera de entrada muy importante. Presidente, solo brevemente para dejar constancia que lo que vamos a analizar es el monto en la letra B y en la letra C. Sí, señor. Porque están están muy vinculadas. No Sí. solo es el capital mínimo, sino también la garantía que ellos, porque esa es plata que hay que dejar ahí Eso. en garantía de las operaciones. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Ya, En votación entonces el artículo 3. El nuevo. En votación el artículo 3 nuevo que se incorpora. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal. Con la modificación. Con la modificación que incorporar con el domicilio en Chile. Don René Manuel, don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor. 0 en contra, 0. Aprobado el artículo tercero con el agregado.
Artículo tercero, aprobado. Queda pendiente el monto. Pendiente monto. Pasamos al artículo tercero del proyecto. Página 4 del comparado. Artículo tercero. Créase el registro de plataformas tecnológicas en adelante del registro a cargo de la Subsecretaría de Transporte. En este registro deberán inscribirse todas las entidades que operen, administren o proporcionen plataformas tecnológicas en los términos dispuestos en los artículos 1 y 2 de la presente ley. Aquí se le puede poner el 3 y ya hace referencia a lo anterior. Correcto. El registro contendrá los antecedentes que identifican a los representantes de tales plataformas tecnológicas, tales como nombre completo, razón social, cédula nacional de identidad o rol único tributario y domicilio, la dirección de correo electrónico para efecto de recibir las notificaciones, así como toda otra información relevante para la habilitación de la prestación del servicio y para la aplicación de esta ley, tales como los datos requeridos para la fiscalización y control. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante decreto supremo, regulará las condiciones y el procedimiento de inscripción en el referido registro. A este artículo tercero hay varias indicaciones. Del diputado Pérez, don Leopoldo, para reemplazar el artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. Las entidades que operen, administren o proporcionen plataformas tecnológicas en los términos dispuestos en los artículos 1 y 2 de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros según el tipo de servicio de transporte que intermedien. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante decreto supremo, podrá modificar las condiciones y procedimientos de inscripción del referido registro, establecido actualmente en el decreto supremo 212 de 1992 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Hay otra indicación del diputado Buni Cas, don Felipe, para eliminar el vamos de uno porque si no nos confundimos. Ya. El diputado señor Pérez, don Leopoldo, o alguien que quiera explicar el sentido y alcance de esta indicación, que propone reemplazar. Sí. ¿Ya? Claro, reemplazar el artículo original del proyecto. Claro. La ministra le voy a ofrecer la palabra para que usted reaccione sobre... Nosotros ya vemos un problema. Digo, nosotros... ¿En la indicación? Bueno, recordar que el artículo tercero, lo hemos hablado varias veces además, lo que hace es crear un nuevo registro, en este caso de las plataformas tecnológicas, que va a operar distinto a lo que es el Decreto Supremo 212, que regula el transporte público, y distinto a lo que es el Decreto 80, que regula el transporte privado remunerado a pasajeros. Entonces, aquí esto es una nueva modalidad. Entonces, al leer la indicación, pareciera ser que se confunde con la modalidad de transporte público que ya existe, y por eso se hace referencia al Decreto 212. Entonces, recordemos que es algo distinto, ¿bien? Y además... se menciona en el primer inciso la idea de según el tipo de servicio de transporte que intermedien. Nosotros nunca hemos usado en principio la idea de intermediar, porque efectivamente la plataforma tecnológica puede estar prestando directamente un servicio, eso a propósito del fallo del Tribunal Europeo además. Por eso es que nosotros hablamos de operar, administrar o proporcionar estas plataformas tecnológicas. De modo tal de que, entendiendo que la idea era hacer una referencia al transporte público, creemos que hay que dejar en claro que es otra modalidad y que, por lo tanto, lo importante es que estén registradas, que sean conocidas, y por eso la idea de tener el rol, el domicilio y todos los datos, y por tanto, creemos que no aportaría aprobar esa indicación. Gracias, señora ministra. Creo que va en el sentido correcto, porque recuerdo que el diputado señor Pérez, con insistencia, ha planteado, entre sus argumentos, la creación de una nueva modalidad, él decía, una nueva, siempre hacía cita al 212 y al 80, y dice, es una nueva modalidad, ¿por qué no lo dejamos establecido en la ley? Bueno, eso es el alcance. Nosotros nos parece que remitir a un decreto en el articulado permanente 212. Bien, en votación el artículo, perdón, la indicación del diputado Pérez. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, a favor de la indicación. Don René Manuel García. ¿Cómo? En contra. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández. Abstención. Don Giorgio Jackson.
A favor. Indicación de don Leopoldo Pérez. En contra. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Contra. En contra. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Indicación de don Leopoldo Pérez. No la apoya. En contra, sí. Don Leopoldo. De nada. Don Leopoldo Pérez y don Jorge Sabaj en contra y don Mario Venegas. En contra. En contra y en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos en contra, 2 abstenciones, 0 a favor. Rechazada la indicación. Ya, vamos entonces a la otra. Rechazada. La otra indicación de los diputados Asbun y Cas, don Felipe, para eliminar en el inciso segundo el artículo 3º la siguiente frase: habilitación de la prestación del servicio y para la. Sí. 4. En ausencia de los diputados autores, voy a ir directamente al Ejecutivo para que nos plantee su apreciación sobre esta indicación. Presidente, nosotros, como hemos afirmado, más allá del tipo de servicio que prestan las plataformas, claramente realizan un servicio, de modo tal de que esta idea refuerza la idea de que es un servicio distinto y de que nosotros podemos pedir toda la información relevante para ese servicio que las plataformas prestan. Así que creemos que no aporta la indicación porque, al contrario, elimina una de las atribuciones que tendríamos para poder requerir más información necesaria muchas veces para tener todos los datos relevantes para su operación. Así que no nos parece que aporte. Gracias, ministra. En votación. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. En contra. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, Contra. don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en contra, 2 abstenciones, rechazada la indicación. La otra indicación es de las diputadas Álvarez y Pacheco y los diputados Andrade, Poblete y Rocaful, para agregar al inciso segundo el artículo 3º, luego la palabra representante, la palabra legales. Me parece que ya fue incorporado en el 4, ¿no? Con la palabra legales no, hay que ponerlo. ¿No? No. Sí, un momentito, estoy así. Ah, no. Diputada Pacheco como autora. Intelectual. Sí, señora, hace un par de segundos. No, solo decir que en el artículo, que la indicación que votamos anteriormente cuando se crean estas sociedades de las plataformas, está implícito cuando tú creas una sociedad de que, claro, se tiene que tener un representante legal. Y eso es lo que hicimos en la creación de, y eso obviamente que la legislación es que implícitamente cualquier sociedad tiene que tener su representante legal. Lo que hace aquí, y en este artículo, porque se le agrega que sean representantes legales, porque es lo que dije adelante, lo explicita y por lo tanto no lo deja ambiguo. Por lo tanto, esto complementa lo otro, pero explicitado en la palabra, en el artículo, en el artículo 3º, que en el inciso segundo. Eso es todo, presidente. La explicación de, perdón, pero la explicación de la diputada, la fundamentación, me plantea otra pregunta, porque yo creo que tal como está planteado, habla de los representantes. En general, los representantes de una empresa son de distinta naturaleza, ¿no es cierto? No solo el legal, el representante legal. El judicial. Al cambiarlo, claro, al cambiarlo, en vez de ser plural, pasa a ser singular. Es decir, solo
No estoy discutiendo, quiero entender, diputada. Diputada, aquí lo que se plantea por parte de la indicación es que en el inciso segundo dice, el registro contendrá los antecedentes que identifiquen a los, plural, representantes. Al colocar a continuación representante legal, lo pasa de plural a singular, uno, exclusivamente. Yo la pregunta... Sí, tendría que ser legales. Pero ese es el punto y eso es lo que nos gustaría que el Ejecutivo nos pudiera iluminar para mejor resolver. A ver, como recién pusimos que va a haber una sociedad que va a ser la cara visible de estas plataformas tecnológicas, cada sociedad obviamente tiene un representante legal y pareciera lógico que esa fuera la contraparte, en este caso del Ministerio. Y si ellos quieren hacer un ajuste, tendrán que hacerlo en su propia escritura de designar a uno o más representantes legales. Ahora, está bien que sea en plural, pero obviamente, y eso quedará así en la historia de la ley, no puede ser uno o más personas, digamos. No existe ahí o los representantes legales. Yo lo que preguntaba era al revés. ¿Por qué ustedes no explicitaron legales y lo dejaron como representantes de la empresa? Que es genérico. Sí, pero no aporta. O sea, nosotros estamos pensando en los representantes legales, así que no hay problema. Ya, ok. Votemos entonces. Votemos y aprobemos la puede ser. El registro debiera registrarte a todos los que están involucrados. Yo no creo solamente en un representante legal, porque es el registro público. O sea, yo me imagino que estará el representante legal y todos los otros que incumben. O sea, yo creo para información pública... Estará el gerente, estará... Y eso es el tema, porque ustedes dicen, el registro, inciso segundo, el registro contendrá los antecedentes que identifiquen a los representantes de tales plataformas. A todos los representantes. Al colocar solo los legales, tú ya no le exiges que... Solo al representante legal, que probablemente puede ser un abogado, ¿no es cierto?, como suele ocurrir. Pero ni el gerente, ni el presidente del directorio, que son representantes de la empresa, va a tener... Hay que elucidar quién es el responsable. Si se está pensado en establecer un responsable para indemnizaciones o bien, o se trata de otra cosa. Pero así eso como es lo que hay que aclarar. el registro. Claro, pero así como está aquí... ¿Registro legal? Diputada. Gracias, presidente. Mire, lo que nosotros hicimos en la indicación anterior era colocar ciertas condiciones, más allá que sea el tercero, el cuarto o que sea eso no importa. El contenido es lo válido, es que colocamos una serie de condiciones que tenían que tener las plataformas. Es que si no están escuchando, no tiene sentido que hable. Sí. Bueno. Es difícil dirigir desde aquí. Sí, no sé, yo he sido presidenta varias veces, presidente, yo tengo un periodo más que usted. Bueno, la cosa es que, no se preocupe, lo sé. Es que están discutiendo lo mismo, entonces yo que le quede claro al presidente para yo argumentar y ahí lo podemos socializar, que es mucho mejor. Ya. ¿Está claro lo no, no, es que no ha terminado, presidente. Por favor, es que está esperando que el secretario le pudiera explicar a usted para poder... Lo que yo estoy planteando acá es que, como nosotros colocamos ciertas condiciones en la indicación anterior, y ahí está implícito en la creación, que lo cual legalmente es así para la creación de cualquier empresa, lo que se plantea acá es que efectivamente los representantes legales de tales plataformas tecnológicas, es lo que dice el propio inciso que la ministra del Ministerio plantea. Entonces, cuando se habla de representantes legales, porque en el anterior, que nosotros ya aprobamos, tiene que ver con la representación para la responsabilidad frente a los temas por eso teníamos diferencia en el monto, que tiene que ver con los temas laborales, con las multas, entonces tiene que ser el representante legal, porque si estamos hablando de que cualquier representante, pero el gerente no le va a firmar los finiquitos, o sea, el representante legal es el responsable de finiquitos, de contratos, de las multas. Él es el que hace los trámites, una sola en cualquier sociedad, uno. Entonces, cuando nosotros hablamos acá
que tendrá los antecedentes que identifiquen a los representantes legales de tales plataformas tecnológicas tales como el nombre completo, razón social, cédula nacional de identidad, el rol único tributario, etcétera. Es el representante legal el que tiene que tributar, no es el gerente. No estamos hablando de ese tipo de representación. Si nosotros leemos el inciso completo, nos damos cuenta a qué es lo que nos referimos cuando le colocamos el representante legal. Y por esa razón es que lo explicitamos en esto a raíz del artículo de la indicación anterior que ya fue aprobada. Eso, presidente. No quiero, pero a mí me gustaría, con el mayor de los respetos, que el Ministerio se hiciera cargo y defendiera los principios que están aquí, porque ustedes son los redactores de esto. Y aquí la intención del inciso segundo era identificar a todos los representantes de la empresa. Porque una cosa, ¿qué es lo que esto es? Diputada, yo la escuché con mucha atención. La idea aquí expresada, así lo entiendo yo, es que todos, este es el registro de todos los representantes de la empresa. No la situación en particular del representante legal. Todos sabemos que una empresa, ¿no es cierto?, cuando tiene un problema frente a va a usar sus abogados, obviamente, sus representantes legales. Pero yo entendí que lo que quería esto era que quedaran establecidos. Queremos conocer la empresa. A mí me interesa saber, pues, no solo el representante, quién es el gerente, quiénes son los propietarios, quiénes son, ¿no es cierto? Era esa la idea, más genérico. Yo lo insisto, al cambiar eso, entendiendo lo que hay detrás, lo que pasa es que tenemos menos información sobre esa empresa. Esto es todo. Ministra, usted diga y votamos. No, la verdad es que nosotros, nuestra intención no fue tener más información que no sea la necesaria para tener una contraparte válida a quien notificar y con quién relacionarse. ¿Ya? O sea, tampoco nosotros pretendíamos, porque así no ocurre en ningún otro de los servicios de transporte público que tengamos inscritos, saber cuál es el representante del banco, cuál es el representante para hacer cualquier otro trámite. Y efectivamente creemos ahora, al discutirla, obviamente, que entendiendo que efectivamente, en concordancia, como así lo explica la diputada Pacheco, de haber puesto antes sociedades, no tenemos problema en que ahora se establezca representante legal. Ok, vale. En votación. En votación. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Kuhn, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. Don Giorgio Jackson. Legales. Legales, incorporar la palabra legales, a favor. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. A favor. A favor. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. 2, 4, 5. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. La indicación... La última, no, la penúltima. La indicación del presidente. ¿Alcanzamos a ver la última o quedamos hasta aquí? No le hemos retirado. ¿Quedamos hasta aquí, presidente? ¿A qué hora termina la sesión? 1:30. Nos quedan 6 minutos, trabajamos. Seguimos, ya. Diputado, la indicación del diputado Venegas. Para agregar el segundo inciso del artículo 3º, entre las palabras notificaciones y así como toda otra información relevante, a la siguiente frase. Identificación de los vehículos y conductores inscritos en la plataforma tecnológica que prestan el servicio de transporte. No, está en el artículo 8º. Pero una lógica distinta. ¿Ya? No sé, diputado, perdón, presidente, si tú quieres fundamentar tu indicación o si quieres... No, lo que hay detrás de esta indicación, que en el trabajo con nuestros asesores, es que dado que estamos aquí en el registro pidiendo un conjunto de cosas a estas plataformas, le agreguemos que allí también se identifiquen los vehículos, ¿no es cierto?, y los conductores inscritos, aunque tenemos claro que después, por eso yo hice la distinción de antes, ¿no es cierto?, aquí son las empresas que van a prestar estos servicios y otra cosa son los conductores y los autos que van a ser autorizados, en donde supongo va a haber otro registro, evidente, ¿no? Pero esa era la intención de la... presidente. Que contuvieran esa información.
Dale, la ministra. Solo para explicar un punto. Nosotros efectivamente esta norma la teníamos contenida en el artículo 8º, pero entendiendo que era la plataforma la que proporcionaba la información, porque antes el registro de plataforma no se refería a los vehículos. ¿Ya? Pero entendiendo que cambiamos la lógica y que ahora el artículo 4º dice que va a haber un número, una cantidad máxima, ahora tiene sentido que en el registro esté el número de vehículo adscrito, porque lo contrario, ¿cómo podríamos nosotros comprobar, si no fuera solo con la información de la plataforma, cuáles son los vehículos? ¿Me explico, no? Sí. Entonces, lo de los conductores quizás podría ser innecesario del punto de vista que sí, de nuevo, es una información que de acuerdo al artículo 8º la plataforma nos tiene que entregar. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el registro y lo que la plataforma me entrega? Porque nosotros no habíamos visualizado que fuera una obligación que el registro contuviera las placas patentes. Pero ahora, al establecer en el artículo 4º una cantidad máxima, uno debiera entender que es de la esencia que sepamos cuáles son los vehículos. Claro. Más allá que los pueda cambiar y agregar. Digamos. Porque además esos son los autorizados. Esos son los autorizados. No sé si se entendió, diputado Jackson. Estoy dispuesto a tachar. A tachar como conductores. Conductores. Los vehículos nomás. ¿Ah? Solamente los vehículos. Y conductores. Identificación de los vehículos inscritos en la plataforma, no quedan conductores. Diputado, señor Jackson. A ver, es que yo tengo una diferencia con esta idea. Primero porque el registro acá, o sea, en el acto burocrático del registro uno lo hace para instalarse, para decir, esta es mi empresa, esta es mi plataforma, estos son mis datos, y luego lo que venga después es dinámico en el tiempo, ¿no? Va a haber una licitación, van a haber un informe de los Ceremi que se los van a pasar al comité de expertos, el comité de expertos va a definir un límite que puede ir variando, pueden algunos no renovarse por el tiempo que pase, estamos pensando dinámicamente. Cada vez que haya un nuevo como intercambio en una plataforma, porque un usuario, por ejemplo, quiere cambiarse de una plataforma a otra, va a tener que ir al registro a modificarlo. Me parece a mí que excede en la lógica que estamos planteando, que vamos a definir un cupo y que le vamos a decir a las personas, usted dueño del vehículo, no le estamos pasando a la plataforma los cupos, estamos diciendo, usted dueño del vehículo puede ocupar plataformas para poder desempeñarse, esas plataformas tienen que cumplirse estos estándares. Me parece extraño que al momento de ingresar una plataforma al registro para decir, acá estoy yo, este es mi mail, además le tengamos que poner cuáles son los vehículos que transporta, porque quizás no tiene ninguno. Porque quizás al momento de llegar no tenga ninguno y en la dinámica del proceso van a ir usuarios que tienen el permiso escogiendo esa plataforma. Y puede ser que al día siguiente abandonen esa plataforma, pues si lo que estamos poniendo y la gracia de la regulación que escogimos es que el, entre comillas, beneficio de este nuevo permiso no es para la plataforma, no es para la acumulación de las plataformas, es precisamente para los dueños de los vehículos que cumplen con ciertos requisitos y que pueden escoger la plataforma que quieran. Entonces me parece un poco raro el que esté la carga sobre la plataforma y no sobre el usuario que es dueño de un permiso. Ya, perfecto. No sé si vamos a pedir la autorización para extender hasta el momento de la votación para despachar este tema. ¿Ya? Por favor. Está hecho el punto, no lo voy a retirar. Se vota en votación. Sin conductores. Sin conductores. Se tarja conductores. Ya, en votación, doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René, don Gustavo Agún, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. Yo me abstengo, no estoy de acuerdo. Abstención. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. A favor. A favor. Don Iván Norambuena. Sin conductor, sí. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. Justo. Tres votos a favor, uno en contra, aprobado. Aprobada la indicación. Una abstención. Ah, una abstención, sí. Una abstención. Muy bien. Habiéndose... como errático. Pero está aprobada igual. Es el Entonces, resultado. ¿por qué tiene que llevar un registro de autos si los que son las personas las que tienen el permiso? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y el tiempo, se levanta. Sí, por eso, pero